Muy buenos días, amigas y amigos. Este es nuestro devocional diario, Un año en la vida de Jesús, de Fable Lee Mortimer. En el día de hoy estaremos leyendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículos 38 al 42. Y la palabra del Señor dice así: Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Nuestro devocional se titula: Jesús se niega a dar una señal a los fariseos. Los fariseos no demandaban señal porque tuviesen un deseo sincero de conocer la verdad. Ya habían presenciado tantos milagros que no podían evitar saber que Jesús era el Hijo de Dios. Este fue su gran pecado, que cuando supieron la verdad no la confesaron. Como dijo nuestro Salvador después en Juan capítulo 15 versículo 24: Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Los fariseos estaban decididos a no creer en Jesús. Cualesquiera que fuesen sus milagros o las señales que pudiesen mostrar, ya habían tomado una decisión. Ellos mismos no creerían en Él, ni dejarían que otros creyesen en Él. Era evidente que este era su estado de ánimo por su conversación cuando estaban juntos. En Juan capítulo 47 y 48 dice lo siguiente: Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. ¿No mostraban estas palabras un espantoso estado de ánimo? Eran peor que incrédulos, eran maliciosos. Es con este mismo espíritu que Satanás se opone al reino de Dios. ¿Y cuál era la señal del cielo que pedían los fariseos? Probablemente fue una de esas demostraciones de gloria que Dios hizo una vez en el monte Sinaí, cuando habló desde el medio del fuego, rodeado de nubes y tinieblas, truenos y relámpagos. Cristo fácilmente pudo haber manifestado su gloria de la misma manera, y lo hará cuando venga a juzgar el mundo. Pero se negó a conceder la demanda de los fariseos, y les dijo que ninguna otra señal les sería dada sino la del profeta Jonás. ¿Y cuál era esa señal? Su propia resurrección. Porque el entierro de Jonás al interior de la ballena era un tipo del entierro de Jesús al interior de la tierra, y la huida de Jonás por la boca del pez fue un tipo de cómo Cristo rompió las barreras de la tumba. Puede sorprendernos saber que Jesús estaría 3 días y 3 noches en su tumba, ya que solo estuvo acostado allí desde el viernes por la noche hasta el domingo por la mañana. Pero los judíos tenían una forma peculiar de calcular el tiempo. Consideraban el día y la noche como un periodo, y contaban una parte de ese periodo como si fuera el todo. Por lo tanto, como Jesús estuvo parte de los 3 días en la tumba, estuvo allí 3 días y 3 noches, según el modo de hablar judío. El Salvador sabía muy bien que los fariseos no lo reconocerían como el Hijo de Dios, ni siquiera cuando resucitara de entre los muertos, y resultó siendo así, porque cuando resucitó y cuando se repitió la historia de la resurrección a los principales sacerdotes y ancianos, ¿cómo actuaron? Sobornaron a los soldados que habían custodiado la tumba para que negaran el hecho y dijeran que los discípulos habían robado el cuerpo mientras dormían. Por eso Jesús pudo contrastar a los hombres de Nínive con los fariseos. Los ninivitas se arrepintieron cuando Jonás declaró que en 40 días su ciudad sería destruida. Es notable que en 40 años, desde el momento de la resurrección de nuestro Salvador, Jerusalén fue destruida, porque los judíos no se arrepintieron. Los fariseos despreciaban a los ninivitas por ser gentiles, pero estos gentiles eran mucho mejores que ellos mismos. Entonces el Señor presentó otro ejemplo de otro gentil que actuó de manera opuesta a los fariseos. Fue la reina de Sabá, que vino de un país lejano para recibir instrucción de Salomón. Ha habido paganos en días posteriores que se han parecido a esta antigua soberana en su deseo de obtener sabiduría celestial. Hace algunos años, 2 nativos de Ceilán dejaron su isla tropical y vinieron a vivir por un tiempo en nuestro clima frío para que pudieran aprender el Evangelio del Dios bendito. Cuando estaban a punto de regresar a casa, un amigo les obsequió un espejo magnífico, pero se negaron a aceptarlo. Le dijeron a su venerable maestro, el doctor Adam Clark: dígale a nuestro amigo que no podemos aceptar el espejo. No nos llevaremos a casa nada más que la Biblia que nos diste y el Evangelio del Señor Jesucristo. Cruzamos el océano para aprender el Evangelio y solo con el Evangelio volveremos a cruzarlo.
Cuán diferentes fueron los cingaleses, quienes por razones mundanas abandonaron la predicación de la verdad. Cualesquiera que sean las ventajas por las que renunciaron al alegre sonido del Evangelio, hicieron un mal cambio. Bienaventurados los que pueden decir con David: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo.